Lo tenemos en línea al rector de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni. Jorge, Mariano Gandini y Juan Martín Domínguez en Todo Provincial Radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. ¿Cómo andan? El placer es nuestro por estos minutos con usted. Bueno, queríamos charlar un ratito de a ver cómo está, principalmente cómo está funcionando actualmente la universidad en el marco de la pandemia. Mira, terminamos el año como todos, digamos, de manera virtual, con alguna práctica muy puntual de manera presencial, ¿no? El caso de salud, por ejemplo, enfermería. El fin de año estuvimos haciendo las prácticas de vacunación y bueno, todo lo que permitía que esos chicas y chicos se puedan recibir. Y este año avisoramos que por lo menos en el primer cuatrimestre va a ser igual, ¿no? Una buena cantidad o la mayoría de las actividades virtuales y alguna actividad muy puntual que sea imprescindible, sobre todo para los que se están recibiendo en las prácticas, para que lo podamos hacer, por supuesto, con todo tipo de protocolo, de manera presencial. En el caso de la escuela, nosotros tenemos la escuela técnica que está emplazada en Villa Azul, y todos los chicos son del barrio, con lo cual no hay ahí peligro de transporte público o cosa por el estilo, con lo cual estamos haciendo una experiencia de presencialidad con los ingresantes. El número también es bajo, así que consideramos que una buena parte va a ser presencial y una parte también puede ser virtual, pero incluso haciéndolo en algunos casos en la misma escuela, porque no todos tienen buena conectividad o todos tienen la posibilidad de conectarse. Así que también estuvimos buscando algunas alternativas para eso, que fue uno de los problemas serios que tuvimos el año pasado. Así que bueno, yo creo que en general vamos a arrancar así y veremos cómo evoluciona la pandemia y ojalá podamos en el segundo cuatrimestre volver a retomar de a poco la presencialidad. Si tenemos que dar un porcentaje, ¿cuál sería el porcentaje de virtualidad y de presencialidad para este primer cuatrimestre? Y cambia con las carreras, pero yo creo que va a ser casi, te diría, un 85-15. Mirá, ¿sabés por qué te lo preguntaba? Porque a fin del año pasado hablamos con el rector de la Universidad Nacional de La Plata, con Fernando Tauber, sí. Y él nos anticipó, creo que era a principio de diciembre, de que este año iba a ser 90-10. Sí. 90 virtual, 10 presencial. Sí, yo considero que... Imagínate lo que fue esa nota. Explotó por todos lados, porque fue hasta tapa de los diarios de acá, de Diario El Día, la tomó como tapa, porque claro, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, y aparte porque, a ver, ¿qué sucede? Quizás la UNDAV tiene otra estructura. Ustedes por ahí tienen más gente de conurbano, más gente de la zona, La Plata más del interior, y la verdad, había muchísimos padres que estaban esperando a ver qué resolución tomaban con respecto al alquiler de los departamentos para los hijos, a ver cómo hacían para organizarse en este 2021. Sí, hay un grado de incertidumbre muy grande para todos, ¿no? También los docentes, sí, en el caso de La Plata va mucha gente del interior, ¿no? De la provincia. Así que sí, yo creo que con mucha suerte vamos a llegar a eso que te digo, 85-15, fundamentalmente por las prácticas que ya están previstas, que por supuesto requieren toda una logística y una ingeniería enorme, porque no hay X cantidad de gente que pueden venir por metros cuadrados. Claro. Por supuesto estoy hablando de laboratorios y de esas cosas, no de clases como habitualmente las teníamos, ¿no? Todo lo que son clases teóricas van a ser absolutamente virtuales. Claro. Y puede ser algunas prácticas. Por ejemplo, la entrega de títulos, hoy tuvimos una colación de grado, la vamos a tener, o sea, hoy hicimos la práctica, la noche la vamos a tener ahora en un rato, y va a ser virtual. Ahora, los chicos después tienen que venir a retirar los títulos de manera presencial, entonces se hacen con turnos, con una cantidad de dispositivos, la verdad que tremendo. O sea, lo que te hubiera llevado un día, por ahí te lleva más de una semana. Así que todo es tortuoso una logística totalmente diferente. Jorge, y ustedes, poneme en contexto, ¿cuántos alumnos tienen y más o menos de qué ubicación, de qué zona son? ¿Son todos ahí de conurbano? ¿De qué parte tienen? Nosotros tenemos un total de 26.000 estudiantes, de los cuales debe haber hoy regulares unos 20.000, un poquito más. Y en general
casi te diría que el 60% es de acá de la zona, ¿no? Avellaneda, hay un buen porcentaje de Lanús, hay un buen número que viene del sur de la capital, básicamente, y hay otro porcentaje que viene ya de distintos lugares, ya quizás por carreras, incluso hay carreras que son virtuales ya desde entrada, ¿no? Yo siempre digo, lo que hacemos ahora no es que pasamos de clases presenciales a clases virtuales, pero las otras eran de educación a distancia. Claro, esa de educación a distancia vienen de distintos lugares, incluso de lugares del exterior. Pero es un porcentaje que hoy no supera el 8%, así que eso te iba a preguntar. Total, la mayoría son de acá, de la zona. Eso te iba a preguntar, la virtualidad, ¿va a permitir de que desde otros lugares lo tenemos en línea o se cortó? En las carreras de educación a distancia, sí, definitivamente. En las carreras presenciales es un poco más complejo, porque uno no puede garantizar que van a hacer toda la cursada virtual. La educación a distancia tiene nodos en determinados lugares, donde se van dando los exámenes. Igual ahora hay algunos protocolos donde se pueden acreditar identidad y una cantidad de controles de software que desarrolló el Ministerio del Interior que son interesantes y permiten garantizar mejor los exámenes, pero en realidad requerís un nodo y después los exámenes son presenciales en lo que es la educación a distancia, ¿no? Salvo el caso ahora de pandemia. Pero en el caso de las que hemos virtualizado es complejo. Lo que sí se está ocurriendo, y no pasa con nosotros solos, es que algunas carreras se están transformando en carreras a distancia. Claro. Entonces podrá existir la posibilidad de hacerlo presencial o hacerla a distancia, y eso implicará, requiere también un esfuerzo, una preparación de materiales, la grabación de clases. Yo hace poquito, la semana pasada, terminé de grabar un ciclo de un seminario que requiere también todo un trabajo de preparación del material. Ahora, lo que tiene de bueno es que una vez que lo tenés preparado, después lo vas un poco ajustando año a año y ya tenés el material. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Jorge, Juan Martín te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? Quería consultarte cuántas carreras tienen ustedes y también, esto que decías de cómo se adaptaron. Acá sabemos que en la Universidad de La Plata, hubo todo un desarrollo, ¿no es cierto?, desde la parte informática, justamente para poder darle cabida a todo el tema de la virtualidad y que se puedan conectar los chicos, que no se caiga. Ustedes también tuvieron que hacerlo a eso y lo que te decía de cuántas carreras tienen. Sí, nosotros tenemos 43 carreras en total, entre grado y pregrado y posgrado. En realidad el sistema del campus virtual lo teníamos desarrollado. Hubo por supuesto que hacer alguna inversión adicional, pero en general lo teníamos desarrollado y por suerte funcionó bastante bien. El sistema universitario argentino tiene un propio desarrollo, lo que conocemos como SIU, ¿no? Que es Sistema Informático Universitario. Y todo lo que es administración, la verdad que funcionó muy muy bien. Lo que es clases, al principio tuvimos algunas dificultades y tuvimos que hacer capacitaciones para docentes y para estudiantes. Sí, me imagino. No fue tan fácil. Igual, por supuesto, las escalas son distintas, ¿no? Universidades más grandes como La Plata, requieren todo un volumen, una escala mucho mayor. Sí. Supongo que debe ser bastante más complicado. Pero en el caso nuestro, nosotros demoramos el calendario académico una semana, y esa semana hicimos la capacitación para docentes y para estudiantes. Y después desarrollamos un sistema de tutorías, lo que llamamos tutorías pares, que permitió de alguna manera hacer asistencia y seguimiento, sobre todo en aquellos que tenían más problemática. Sabemos igual que hubo dificultades, que algunos se cayeron, que pudieron retomar en el segundo cuatrimestre, claro. Pero todo esto es un mundo nuevo para muchos. Sí, totalmente nuevo, ¿no es cierto? Y respecto a esto que decías, ¿no es cierto?, de las 43 carreras, esto de la virtualidad abre posibilidades de que también se piense en otro tipo de carreras que sean solamente virtuales, para justamente esto que decía, gente que está en el exterior, que está más lejos, que no pueda venir, o son esas 43 carreras y hasta ahí llegan? No, de esas carreras 8 son totalmente virtuales. Ah, bien. Hay 8 que son totalmente virtuales y ahora lo que estamos en un proceso de que sean bimodales.
¿no? Incluso hay un posgrado que también es totalmente virtual. No, esto es una tendencia que no es solo de Argentina, es mundial, que viene hace tiempo y que de alguna manera permite, yo creo que vino para quedarse, ¿no? O sea, la pandemia aceleró ciertos procesos que no son solamente tecnológicos, también es una manera distinta de... O sea, porque vos tenés clases que son sincrónicas, clases que son asincrónicas. Las sincrónicas tenés que estar en la pantalla en determinado horario, ahí no tenés tu tía, tenés que estar ahí. Claro. Ahora las asincrónicas vos te sumás en el momento que vos podés y vas completando esa práctica, los ejercicios, las teorías. Después tenés foros donde vos vas interactuando con el docente, donde podés preguntar, y después tenés algunas clases que ya vienen grabadas, ¿no? Que bueno, algunas son más de tipo más gráficas, otras son más dinámicas, son videos, por ahí te llevan a links determinados. Por supuesto hay bibliografía que está colgada, alguna que no está colgada, claro, la tenés que buscar en las bibliotecas virtuales. Claro. Es como un mundo nuevo para quienes venimos de la presencialidad, pero que los chicos que ya venían estudiando de manera virtual, la verdad que no les cambió nada. Eso te iba a preguntar. En el caso de las presenciales, vamos haciendo un mix de ambas cosas. Te iba a preguntar eso, si ya pueden hacer un balance, ¿no es cierto? Y si ya tienen información como para decir, che, la verdad que los chicos se adaptaron bien, les gusta, con esto se enganchan, con esto no se enganchan, los profesores lo mismo, ¿no es cierto? Che, esto se puede, esto no se puede, porque bueno, nosotros también tuvimos entrevistados a profesores, maestros, que estaban de los pelos, ¿no es cierto? El año pasado laburaron más que nunca, estaban todo el día que llegaba un mail de acá, un WhatsApp de no sé dónde, que bla, 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 clase de Zoom por acá, estaban como locos. Detonados. Sí, totalmente. Entonces, no, vos sabés que yo sigo dando clase, nunca dejé de dar clase, y la verdad que tenía cierta práctica con el campus. O sea, yo doy proyecto final, entonces vos podés trabajar determinados proyectos. Hay algunas cosas que se complicaron, que es la búsqueda de información, lo que es la gestión del proyecto, ¿no? Yo doy clase en ingeniería civil, digamos, la última materia, sí, con lo cual hay parte que es práctica, bueno, eso se complicó, pero lo otro funcionó bien, te diría que incluso en algún caso está mejor. Los docentes hay de todo, hay algunos que se adaptaron muy bien, algunos que no quieren volver a la presencialidad y algunos que todavía están llorando que quieren la presencialidad sí o sí. O sea, hay de todo, y con los chicos pasa lo mismo. Claro. Igual me parece que para los estudiantes en principio te diría que pareciera un poco más sencillo porque también tienen que ver con las edades, ¿no? Claro, sí. Es un tema, te diría que desde un punto de vista generacional, ¿no? Eso influye, y conocen más las herramientas. Pero nosotros tenemos algún análisis por carrera, todavía no tenemos cerrado todos los datos, pero en principio hubo una bastante buena aceptación y adaptación. Y por otro lado también lo que es cierto, que si uno ve el sistema universitario a lo largo y ancho del país, hubo carreras que no se pudieron adaptar, docentes que no se pudieron adaptar, y esas cátedras quedaron vacías. Los chicos por ahí se les demora la terminación de los estudios por este motivo, ¿no? Sí. Yo creo que se puede hacer casi todo virtual, ¿no? Salvo las prácticas de laboratorio, donde vos tenés que poner manos ahí en el experimento, en lo experimental, después se puede hacer prácticamente, porque incluso para las materias prácticas hay simuladores, no sé, en física, en matemática, la posibilidad hay mucho material desarrollado para poder hacer clases virtuales. Yo no lo veo como una dificultad, no lo veo como una imposibilidad. Lo que pasa es que, bueno, hay que adaptarse, hay que prepararse, hay que tener paciencia, lleva mucho más tiempo. Yo creo que los docentes en general hemos tenido mucho más trabajo que el que teníamos, pero también ha sido un aprendizaje y también nos queda el material para el futuro, ¿no? El trabajo de este año probablemente alivie los años futuros. Si bien siempre tenés que adaptar el material, de alguna manera ya tenés una base que es interesante. Estamos hablando con Jorge Calzoni, rector de la UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda. Jorge, nos decías, la virtualidad llegó para quedarse. ¿Se viene un cambio en la forma de educar y de aprender también? Mira, yo creo que venía ya un cambio. Nosotros estamos discutiendo a nivel internacional esto hace tiempo. Hubo un congreso internacional hace muy poquito de un grupo que se llama Kairos, previo a lo que sería el congreso
Internacional de Educación, que generalmente organiza la UNESCO, y ya se venía trabajando esto, ¿no? El tema de, primero la metodología de enseñanza. Yo creo que la enseñanza, de hecho yo creo esto hace muchos años, tiene que estar más centrada en el estudiante que en el docente. Digamos, esto cambia la lógica, ¿no?, de cómo vos trabajás la construcción del conocimiento. Al estar centrado en el estudiante maneja sus tiempos. De hecho, nuestros diseños curriculares son por créditos, no por horas. O sea, vos en general agarrás cualquier universidad de Argentina, la enorme cantidad, salvo alguna excepción como la nuestra, vas a tener una materia, X cantidad de horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, ¿no? Sí. Otra materia, 2 horas, 4 horas. Nosotros tenemos créditos, y los créditos tienen que ver con el esfuerzo que te requiere estudiar esa materia. ¿no? Y son áreas de conocimiento. Entonces vos vas sumando créditos, cuando llegás a X cantidad de créditos tenés una tecnicatura, a otra cantidad de créditos llegás a, no sé, 180 créditos, en general es una tecnicatura, 240 ya es una licenciatura. Tenés materias que son obligatorias, tenés materias que son optativas y tenés materias que son electivas. Las optativas las podés hacer en cualquier universidad del mundo. Podés hacerla por intercambio, en cualquier, lo cual a nosotros nos gusta porque también le permite tener una experiencia de cursada distinta a la lógica que tenés en tu propia universidad, ¿no? Es como viajar, digo, te da esa experiencia. Y las selectivas tenés para elegir y también perfilás con eso la orientación dentro de un mismo título. Bien. Este tipo de diseño curricular flexible, la verdad que nosotros lo hicimos porque somos una universidad nueva, nos podemos dar esos gustos, digamos, de poder explorar esas cuestiones. Que es difícil que lo entiendan, por ejemplo, quienes nos evalúan, ¿no? Los pares evaluadores están acostumbrados a otro sistema y cuando le planteas esto, les cuesta entenderlo de qué se trata. Cuando lo entienden, todos en realidad quedan mucho más sorprendidos gratamente. Por aparte digamos, acreditan saberes previos, sobre todo las carreras de arte. Si vos hiciste en la Escuela de Cine de Avellaneda guión, no tenés que volver a hacer guión, tenés que demostrar que sabes guión. Claro, entonces se te acredita eso. Vos fíjate que cuando vas de una facultad a otra, dentro incluso de la misma universidad, a veces no te reconocen lo que cursaste, es todo un lío. Entonces, yo creo que la educación es un proceso a lo largo de la vida y vos vas adquiriendo conocimiento. Tenés que demostrar que lo sabés y punto. No tenés que saber porque lo hizo un docente, porque eso antiguamente se hacía en virtud de la subjetividad de un docente. Hoy nosotros tenemos comisiones de seguimiento curricular que la forman estudiantes y docentes, con lo cual ya no estás al margen de la subjetividad de un solo docente, sino que lo tienen que ver varias miradas, varios ojos, y no es tan fácil caer en esa cuestión, ¿no? Entonces, esto también le da una cierta dinámica, te obliga a hacer distintos desarrollos cognitivos de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, no tenés una cosa forzada, obligatoria, de todos los años tener que hacer lo mismo, sino que vos vas armando tu propia carrera. Esto que te lo cuento muy rápidamente, no es tan fácil de lograr en el resto de las universidades, sí lo podemos hacer por este sentido que es nuevo. Y muchas universidades del mundo lo tienen, ¿no? De hecho, Europa cambió todo su sistema, si bien no es lo mismo lo que estamos planteando, vos te cambias de una universidad a otra en cualquier país de Europa y te reconocen lo anterior. Claro. Y eso es interesante, porque no perdés lo que vos hiciste, si no estás todo el tiempo empezando, sobre todo con los chicos que cambian mucho de carrera en el primer año, ¿no? Van descubriendo su vocación a partir de que cursan, si les gusta, no les gusta, en función de también su desarrollo personal, laboral. Así que bueno, eso te permite, también se acreditan las cuestiones laborales, o sea, vos podés, no sé, sos periodista y acreditás que tuviste un desarrollo en determinadas cuestiones, bueno, se te puede acreditar, ¿no? Claro. Que yo tenés una materia que es radio, sí. Y vos estás trabajando en la radio y por ahí no tenés el título, pero se puede acreditar si vos demostrás que estuviste un determinado tiempo, y con alguna evaluación se resuelve muy fácilmente. Jorge, ¿y cuáles son los desafíos de cara al futuro para la Universidad de Avellaneda? Yo creo que todo es esto, adaptarse a una realidad que va a ser distinta, una realidad laboral que va a ser distinta. Yo creo que el objetivo de la gestión política, y esto incluye también a las universidades, es transformar la incertidumbre en certidumbre, ¿no? Tratar de que
se pueda generar confianza en los sistemas y que se pueda poder cursar. Yo no veo que volvamos para atrás. O sea, lo que vivimos lo veo muy difícil porque primero no va a haber capacidad edilicia para llevarlo adelante. Esas aulas de 40 con 60 personas, algunos en el pasillo, creo que va a ser difícil que lo podamos volver a ver, pero habrá que buscar con mucha inteligencia un esquema de logística, de construcción incluso de los propios edificios educativos que van a tener que tener lógicas distintas, desde las ventilaciones, los servicios, hasta los espacios disponibles, y creo que las tecnologías, los dispositivos digitales van a complementar toda la presencialidad y tendremos que trabajar mucho en eso. Me parece que para los pibes que ya vengan de la primaria, de la secundaria, va a ser más fácil porque son las nuevas generaciones, ya lo tienen incorporado, y los docentes, bueno, nos tendremos que ir acostumbrando a todos estos cambios. No sé, desde las presentaciones, en vez de maquetas, hoy se trabajan en renders, en arquitectura o en ingeniería, y bueno, y ya las maquetas son virtuales, ¿no? Sí. Difícilmente alguien gaste en materiales hacer eso. Lo harán en determinado momento para mostrar la especialidad, el manejo de la manualidad, pero claramente van a ser virtuales. Los planos ya no se dibujan más en un tablero, hace tiempo que se dibujan en una computadora, así que me parece que todos esos cambios vinieron para llegar, o sea, llegaron para quedarse y de alguna manera eso se va a ir transfiriendo también en otras modalidades, no sé, los expedientes electrónicos, el caso de abogacía, cómo trabajar esas cuestiones, cómo preservar y poder sostener los materiales y los expedientes en otro tipo de formatos. Bueno, creo que todos esos cambios se han acelerado con la pandemia y no creo que volvamos atrás. A lo sumo tendremos que tener algunas contemplaciones con respecto a tener controles que sean lo suficientemente transparentes para que no existan problemas en el futuro, pero me parece que eso va a estar. Aparte es más transparente porque tienen la posibilidad de los sistemas de tener distintos tipos de comprobaciones o de verificaciones. Exactamente. Jorge, te agradecemos muchísimo estos minutos con Todo Provincial Radio y la verdad que es un tema que nos interesa y mucho más a nosotros que somos Todo Provincial y que seguimos de cerca la educación de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que sucede en las universidades y particularmente en la UNDAB, que es de Avellaneda. Así que te agradecemos muchísimo estos minutos con Todo Provincial Radio. No, al contrario, gracias a ustedes por ocuparse y por preocuparse de estos temas. Un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí lo teníamos en línea en Todo Provincial Radio a Jorge Calzoni, rector de la UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda.